Descubre el fascinante poder de la ley de la reversibilidad según Neville Goddard. Prepárate para desafiar tus creencias y descubrir cómo tu capacidad para manifestar está en tus manos. ¿Estás listo para desbloquear el secreto del universo? Pero antes, no dudes en darnos un buen me gusta. Ahora sí comenzamos. La coherencia entre pensamientos, emociones y acciones es fundamental en el proceso de invertir emocionalmente en nuestros deseos. Esto implica alinear nuestros pensamientos y acciones con el estado emocional de haber alcanzado nuestras metas. Cuando logramos esta coherencia, creamos un campo de energía poderoso que amplifica nuestra capacidad de manifestar lo que deseamos. Imagina que tu deseo es alcanzar un determinado nivel de éxito en tu carrera. Para invertir emocionalmente en este objetivo, primero necesitas visualizarte a ti mismo disfrutando de ese éxito. Este pensamiento positivo y visualización vívida activa emociones de alegría, satisfacción y confianza. Sin embargo, la coherencia implica más que simplemente sentir estas emociones. También implica actuar de acuerdo con ellas. Por ejemplo, si visualizas tu éxito, pero no tomas medidas concretas para avanzar hacia él, hay una falta de coherencia entre tus pensamientos, emociones y acciones. Del mismo modo, si actúas en contra de tus deseos o te comportas de manera negativa, estás enviando señales mixtas al universo y obstaculizando tu capacidad de manifestación. La ley de reversibilidad es un concepto fundamental en la física que sugiere que muchos procesos físicos pueden ser revertidos. Este principio se ha observado en varios contextos a lo largo de la historia. Por ejemplo, mucho antes de que se inventara el fonógrafo, se sabía que el habla podía causar movimiento mecánico, como cuando las vibraciones de la voz humana crean ondas sonoras en el aire. Sin embargo, la idea de que el movimiento mecánico pudiera ser utilizado para reproducir el habla parecía inimaginable hasta que se inventó el fonógrafo. Del mismo modo, durante mucho tiempo, se había perfeccionado la generación de electricidad mediante diversos métodos. Sin embargo, no se consideraba que la electricidad pudiera producir fricción. El descubrimiento del calentamiento por fricción en circuitos eléctricos es un ejemplo claro de cómo la ley de la reversibilidad ha sido evidente en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Antes de este descubrimiento, se creía que la electricidad solo podía ser utilizada para generar calor a través de métodos como la resistencia eléctrica en los elementos calefactores. Sin embargo, cuando se observó que la fricción en los circuitos eléctricos podía generar calor, se reveló un nuevo aspecto de la relación entre la electricidad y el calor. Esta ley, que es conocida como la ley de la reversibilidad, es esencial para comprender los fundamentos de la física y la forma en que interactúan diferentes formas de energía y materia. Su idea central es simple pero profunda. Si una forma de energía puede producir un cierto efecto, entonces ese mismo efecto puede generar la forma de energía original nuevamente. En otras palabras, los procesos físicos son reversibles en muchos casos, lo que significa que pueden ocurrir en ambas direcciones. Este principio subyacente es crucial en numerosas áreas de la física y la ingeniería. Por ejemplo, en la termodinámica, la reversibilidad de los procesos es fundamental para comprender el ciclo de Carnot
y el funcionamiento de las máquinas térmicas. En la electricidad y el magnetismo, la ley de la reversibilidad nos permite comprender cómo la energía eléctrica puede convertirse en energía magnética y viceversa. Por ejemplo, si consideramos el caso del calor y el movimiento mecánico, sabemos que el calor puede convertirse en energía cinética, produciendo movimiento mecánico, como en el caso de los motores térmicos. Sin embargo, según la ley de la reversibilidad, también es posible que el movimiento mecánico genere calor, como ocurre en la fricción mecánica. De manera similar, la relación entre la electricidad y el magnetismo es otro ejemplo de esta ley. La electricidad puede generar un campo magnético, como en los electroimanes, pero también es posible que un campo magnético produzca corrientes eléctricas, como en los generadores eléctricos. En el caso de la voz y las ondas sonoras, la ley de la reversibilidad nos dice que si la voz puede generar ondas sonoras, entonces es posible utilizar esas mismas ondas sonoras para reproducir la voz, como en el caso de los altavoces y los micrófonos. Esta ley es de suma importancia en la física, porque nos permite prever la posibilidad de transformaciones inversas en los procesos físicos. Nos ayuda a comprender que las diferentes formas de energía y materia están interconectadas y son interconvertibles, lo que nos da una comprensión más profunda del funcionamiento del universo y nos permite desarrollar nuevas tecnologías y aplicaciones basadas en estos principios. Este concepto se basa en la idea de que podemos utilizar una estrategia inversa para alcanzar nuestros objetivos una vez que hemos confirmado que la transformación directa es posible. En lugar de simplemente desear o visualizar nuestro objetivo, nos sumergimos en la experiencia emocional de cómo nos sentiríamos si ya hubiéramos alcanzado ese objetivo. Imagina por un momento que tu deseo se ha materializado y que has alcanzado el éxito que tanto anhelas. ¿Cómo te sentirías en ese momento? ¿Qué emociones experimentarías? Esta práctica nos invita a conectarnos profundamente con la sensación de logro y satisfacción que vendría al cumplir nuestro objetivo. Cuando nos sumergimos en estos sentimientos positivos y los experimentamos plenamente, estamos activando la ley de la transformación inversa. Si este video te está gustando, no olvides suscribirte para más videos de este tipo y darnos un buen me gusta para apoyarnos. Esta ley sugiere que si podemos generar los sentimientos y estados de conciencia asociados con el logro de nuestro objetivo, estamos sembrando las semillas para que ese objetivo se manifieste en nuestra realidad. La práctica de orar o meditar con la creencia de que ya poseemos lo que deseamos se basa en este principio. Al creer y sentir que nuestro deseo ya es una realidad, estamos enviando poderosas señales al universo que nos ayudan a alinear nuestras acciones y circunstancias con nuestro objetivo. Por lo tanto, si al realizar nuestra oración o meditación experimentamos un sentimiento definido o un estado de conciencia que refleja la realización de nuestro deseo, esto es una señal de que estamos en sintonía con la posibilidad de alcanzar nuestro objetivo. Este enfoque nos capacita para atraer hacia nosotros las condiciones y oportunidades que nos llevarán al cumplimiento de nuestros sueños. Este concepto nos invita a reconocer el poder de la inversión emocional en el proceso de manifestación de nuestros deseos.
Si consideramos que todas las transformaciones de energía pueden revertirse, podemos aplicar esta idea al proceso de manifestación. Cuando experimentamos un sentimiento o estado de conciencia que refleja la realización de nuestro deseo, estamos activando un poderoso proceso conocido como la ley de la inversión emocional. Esta ley sugiere que nuestras emociones y estados mentales tienen un papel crucial en la manifestación de nuestros deseos. Imagina que has estado visualizando tu objetivo durante algún tiempo y de repente sientes una oleada de felicidad y gratitud, como si tu deseo ya se hubiera hecho realidad. Este sentimiento de realización y plenitud no es solo una coincidencia, es una señal de que estás alineado con tu deseo en un nivel emocional y energético. La ley de la inversión emocional nos enseña que cuando cultivamos y mantenemos ese sentimiento dentro de nosotros, estamos sembrando las semillas para que nuestro deseo se manifieste en nuestra realidad. Es como regar una semilla en la tierra fértil de nuestra mente y corazón. Cuanto más nutrimos ese sentimiento con atención y cuidado, más rápido crecerá y se convertirá en una realidad tangible en nuestra vida. Este proceso no se trata solo de visualizar nuestro deseo, sino de sentirlo en cada fibra de nuestro ser. Es sobrevivir desde el final deseado, adoptando la mentalidad y las emociones de alguien que ya ha logrado su objetivo. Al hacerlo, estamos enviando poderosas señales al universo que nos ayudan a atraer hacia nosotros las circunstancias y oportunidades que nos llevarán a la realización de nuestro deseo. Por lo tanto, cuando nos sumergimos en el sentimiento de que nuestro deseo ya se ha cumplido, estamos creando una inversión emocional poderosa que atrae hacia nosotros las circunstancias y oportunidades necesarias para que nuestro deseo se haga realidad. Es importante recordar que este proceso requiere práctica y dedicación. Deberíamos esforzarnos por despertar dentro de nosotros el sentimiento de que ya somos y tenemos todo lo que deseamos. Esto implica cultivar una profunda sensación de gratitud y plenitud, como si nuestro deseo ya fuera una realidad tangible. Al mantener este estado emocional de manera consistente y sincera, estamos estableciendo una conexión poderosa con la energía del universo, lo que nos ayuda a alinear nuestras acciones y circunstancias con nuestro objetivo. En resumen, invertir emocionalmente en nuestros deseos nos permite crear una conexión poderosa entre nuestra realidad presente y la realidad que deseamos experimentar. Al despertar dentro de nosotros el sentimiento de que ya hemos alcanzado nuestro objetivo, activamos un poderoso proceso de manifestación que nos guía hacia la realización de nuestros sueños. Si has llegado hasta aquí y te ha gustado este video, no olvides darnos un me gusta, suscribirte a nuestro canal, darle a la campanita para que YouTube te notifique sobre nuestros futuros videos. Y cualquier duda que tengas, escríbela abajo en los comentarios.